Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nora Marisela García Huitrón. Yo soy consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y es para mí un honor presentar ante ustedes el módulo 6, partidos políticos y candidaturas independientes de este curso Quiero ser candidata. Espero que lo disfruten mucho. Bueno, para comenzar con este módulo me voy a permitir hablar, en primer lugar, del régimen de partidos políticos en México. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen derecho a participar en las elecciones estatales y municipales con reglas legalmente establecidas. Su finalidad es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. Los partidos políticos surgen originalmente por la necesidad ciudadana de agruparse con fines políticos. Una forma comprensiva de conceptualizar a los partidos es considerarlos como organizaciones mediadoras entre la ciudadanía y el Estado, que tienen por objeto la conquista del poder político, la formación de la opinión pública y la comunicación y la gestión de las demandas sociales, tanto en el Congreso o en el Congreso de la Unión, en la Cámara, como en los centros de decisión ejecutiva. La existencia de distintas formas de ver y entender la realidad social fue lo que detonó el surgimiento de partidos políticos con diferentes ideologías, quienes más tarde y con el fin de establecer condiciones civilizadas para la disputa por el poder, tuvieron que integrarse a un sistema de reglas e instituciones. Actualmente contamos con 10 partidos políticos nacionales y un partido político local. Los partidos políticos nacionales, a muchos ya los conocen, es el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, Morena, Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México y el partido local Nueva Alianza Guanajuato. Vale la pena mencionar rápidamente que la historia de nuestro país nos recuerda que durante 70 años estuvimos bajo un sistema de partidos hegemónico, y fue en 2001 cuando se da paso a la transición, cambiando de ser el Partido Revolucionario Institucional el predominante para pasar a ser el Partido Acción Nacional quien postulara al candidato ganador de la presidencia de la República, y más recientemente lo ocurrido en 2018 cuando gana la presidencia de la República el candidato postulado por Morena. Sin embargo, no nos vamos a detener en aquellos lares de la historia, sino que esto forma parte únicamente de la introducción de este módulo para que contextualicemos de qué hablaremos ahora sobre los partidos políticos en nuestro país, su régimen, su constitución y su forma de trabajo en la postulación de candidaturas. En este módulo vamos a ver cómo pueden ser postuladas candidatas a través de un partido político o bien por la vía independiente. La postulación de candidaturas en el régimen de partidos políticos, bueno, antes de iniciar con el procedimiento, deben saber que a partir del pasado mes de abril, todos los partidos políticos están obligados a determinar y a hacer públicos los criterios que garanticen la paridad de género en las postulaciones de candidaturas a diputaciones federales y locales, así como la integración de ayuntamientos. En caso de que incumplan los partidos, serán sujetos de sanciones. De igual forma, no es posible que generen criterios que tengan como resultado que de algunos géneros les sean asignados exclusivamente a aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. Ahora, ustedes se preguntarán, quiero ser candidata, ¿qué debo hacer? Bueno, en primer lugar, tenemos que documentarnos a través de la lectura de los documentos básicos de cada partido político, que por cierto
están publicados en sus respectivos portales web como parte de una de sus obligaciones de transparencia. Se preguntarán entonces, ¿para qué les servirá conocer esos documentos básicos y sobre todo, cuáles son? En primer lugar, está la Declaración de Principios. En segundo lugar, el Programa de Acción y en tercer lugar, sus estatutos. Y es necesario conocerlos porque en ellos se encontrarán la ideología del partido, los requisitos para afiliarse, pero sobre todo es en los estatutos en donde se ubican las normas y procedimientos para la postulación de candidaturas. Incluso hay partidos políticos que tienen, además de los estatutos, un reglamento específico para la selección de candidatas y candidatos a cargos de elección popular, como lo es el Partido Acción Nacional, o bien los estatutos del Partido del Trabajo, que prevén que la política electoral y la elección de sus candidatos a cargos de elección popular será realizada por la Convención Electoral Nacional y la Convención Electoral Estatal. Por su parte, por ejemplo, el Partido Movimiento Ciudadano en sus estatutos señala que las coordinadoras ciudadanas estatales se erigen en asambleas electorales estatales y éstas determinan la lista de candidatos en el ámbito estatal. Los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, por su parte, establecen que los procedimientos para la postulación de candidatos y candidatas son los siguientes: la elección directa y la convención de delegados. Para el PRD, por su parte, su estatuto señala que las y los candidatos para elecciones constitucionales de gubernaturas, senadurías, diputaciones locales y federales por el principio de mayoría relativa, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías por el principio de mayoría relativa, se elegirán por medio del método que el consejo respectivo determine, mediante la decisión del 60% de las y los consejeros presentes, y puede ser por votación universal, directa y secreta de los afiliados del ámbito correspondiente, por votación de los consejeros respectivos de la instancia correspondiente, por candidatura única presentada ante el Consejo y por votación de los representantes seccionales en el ámbito correspondiente. Los estatutos del Partido Verde Ecologista de México señalan que para elegir a sus candidatas y candidatos a diputados locales por los principios de mayoría relativa, representación proporcional y miembros de los ayuntamientos en las entidades federativas y en la Ciudad de México, será a través de la elección directa por los miembros del Consejo Político Estatal correspondiente, a través de la elección directa por los militantes del distrito correspondiente. Pues bien, hasta este punto podemos observar que la normativa de todos los partidos políticos nacionales es coincidente en prever métodos de selección de dos naturalezas, una ordinaria y una extraordinaria. Por regla general, se establece que los procedimientos serán de corte democrático, ya sea mediante el voto directo y secreto de la militancia o de la ciudadanía en general. No obstante, existen excepciones en las cuales los órganos de dirección partidistas, usualmente los de mayor jerarquía, realizan las designaciones de los candidatos de forma directa, por actualizarse alguna de las situaciones previstas en la propia normativa, que generalmente obedece a circunstancias fácticas que impiden desarrollar los métodos de selección democráticos. Al respecto, conviene destacar que el Tribunal Electoral, mediante sus salas, ha establecido que dicha atribución de los órganos partidistas de realizar designaciones directas implica una potestad de naturaleza discrecional. Sin embargo, una facultad discrecional consiste en la libertad de la autoridad u órgano al que normativamente le confiere tal atribución para elegir entre dos o más soluciones legales posibles, aquella que mejor responda a los intereses de la administración, entidad o institución a la que pertenece el órgano resolutor, cuando en el ordenamiento aplicable no se disponga una solución concreta y precisa para el mismo supuesto. Es conveniente también destacar que en los casos en los que los órganos de dirección de los partidos políticos realizan designaciones de manera directa o con base en su facultad discrecional,
debe analizarse si dicho ejercicio se realizó en cumplimiento a los requisitos previstos por la propia norma, es decir, que se actualicen los supuestos de excepción y que no implique, sobre todo, actos arbitrarios. La Ley General de Partidos Políticos diferencia en otro ámbito de ideas, vamos a pasar ahora a hablar sobre las coaliciones. La Ley General de Partidos Políticos diferencia entre coaliciones totales, parciales y flexibles. Y al respecto, señala que una coalición total es la que establece todos los partidos políticos para postular a la totalidad de los candidatos en un mismo proceso electoral federal o local bajo una misma plataforma electoral. A la coalición parcial se le concibió como aquella que establezcan los partidos políticos para postular al menos el 50% de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local bajo una misma plataforma. En tanto, la coalición flexible se diseñó como aquella que establezcan los institutos políticos para postular al menos el 25% de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local bajo una misma plataforma electoral. Dentro del sistema de participación electoral de los institutos políticos a través de coaliciones, se determinarán las reglas conforme a las cuales aparecerán sus emblemas en las boletas electorales y las modalidades de escrutinio y cómputo de los votos. Ahora, ya que hablamos sobre el sistema de partidos y las coaliciones, es importante conocer qué pasa si después de cumplir con los requisitos para que ustedes sean postuladas como candidatas, aún así les niegan el registro. Bueno, además de que no debemos bajar la guardia ante este tipo de situaciones, existe un sistema de justicia que nos ayuda a controvertir estas situaciones. Para explicar el tema, me apoyaré justamente en algunas resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que han servido como referentes para tener claros los criterios y las acciones de lo que podemos hacer ante este tipo de cosas. Por ejemplo, en el año 2000, un militante del PRD controvirtió un acuerdo del Consejo General del IFE en el que se aprobó una lista de candidatos a senadores de representación proporcional de la coalición Alianza por México, de la cual formaba parte el referido partido, porque había sido elegido en una mejor posición en la convención electoral respectiva y fue registrado por el partido en una posición distinta. En la sentencia, la Sala Superior determinó que era obligación de las autoridades ceñirse a los principios de constitucionalidad y legalidad, por lo cual, mediante los medios de impugnación, se podían analizar los vicios o irregularidades de los actos o resoluciones impugnadas. Es decir, la Sala Superior estableció, con ese precedente, una forma indirecta de controlar las decisiones de los partidos políticos en relación con la elección de candidatos, ya que el IFE tenía la obligación de verificar que el actuar de los partidos se ajustara a su normativa interna. Otro ejemplo se da en el año 2003, cuando fue justamente la procedencia del juicio ciudadano en contra de las determinaciones de partidos políticos. En ese criterio se estableció por primera vez un control directo sobre las determinaciones de partidos sin la intervención previa del IFE. De acuerdo con eso, dicha circunstancia obedeció a la evolución de los criterios del propio tribunal que establecían bases para una mayor protección o una protección más amplia y sólida de los derechos político-electorales. Ello puede ser constatado justamente en la argumentación de los considerandos de la resolución, porque se basó principalmente en establecer que a pesar de que los partidos políticos no son autoridades, por sus características y las relaciones que se dan en su interior, en los hechos era posible que vulneraran derechos políticos. Es decir, se extendió el juicio ciudadano con el reconocimiento de que existen entes en los estados democráticos que sin tener el carácter de autoridad y sin ser órganos pertenecientes al Estado, pueden vulnerar los derechos fundamentales. La importancia de esa resolución estriba en que se reconoció la necesidad de la existencia de un medio de impugnación
que al menos en materia política garantizara los derechos fundamentales ante ese tipo de situaciones. La Sala Superior fue un poco más específica sobre el tema de la necesidad de órganos internos de justicia en la sentencia 807 de 2002. A dicho juicio acudió una militante del PRI para impugnar una resolución también del Consejo General del IFE que declaró improcedente una queja promovida en contra del procedimiento de designación de los sustitutos del presidente y el secretario del Consejo Directivo Estatal de ese partido. El Consejo General del Instituto determinó desechar el medio de impugnación porque no se agotaron las instancias previas establecidas dentro del propio partido. Al estudiar el asunto, la Sala advirtió la existencia de dos pretensiones, una con el fin de sancionar al partido por violentar la normativa y la segunda referida a la restitución de sus derechos político-electorales. La Sala argumentó que era necesario que los partidos políticos establecieran un conjunto de medios de impugnación en favor de sus militantes frente a los actos u omisiones de sus órganos, lo cual también derivaba de la exigencia de ser entidades regidas por postulados democráticos, lo cual implicaba la existencia de medios efectivos y eficaces de defensa de los militantes. La sentencia estableció que las instancias partidistas no eran terminales, al ser imposible que sustituyeran a la jurisdicción. La relevancia de esta sentencia es muy clara porque fijó un criterio que dio origen al control interno de los partidos políticos a partir de sus propios órganos. A su vez, se trataba de un requisito previo para que procedieran los medios de impugnación. Incluso es importante recordar que una de las razones que motivó la procedencia del juicio ciudadano de forma directa en contra de las determinaciones partidistas fue justamente el criterio de que era necesario que se agotaran previamente las instancias internas de los partidos políticos. Finalmente, si después de analizar los documentos básicos de los partidos políticos deciden que no son afines a sus ideologías, a su plataforma política o simplemente prefieren apostar por algo más innovador, estén conscientes de que también pueden participar como candidatas independientes. Para este curso, el aviso de intención o el periodo para presentar el aviso de intención feneció el pasado 26 de noviembre. Sin embargo, espero que lo que les voy a comentar a continuación les sirva para que puedan ustedes prepararse con mayor antelación y de forma correcta para postularse para el siguiente proceso electoral. Quienes aspiran a participar como candidatas independientes a un cargo de elección postular tienen que cumplir una serie de requisitos legales y constitucionales. Entre ellos es presentar una solicitud por escrito que debe de contener datos personales, como es apellidos, nombre, firma, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, ocupación, clave de la credencial para votar, entre otras. Sin embargo, también es importante señalar que una de las características importantes de las candidaturas independientes es la designación de representantes legales para recibir y oír notificaciones, así como un domicilio para los mismos efectos, la designación de una persona encargada de los manejos de los recursos financieros y de la rendición de los informes correspondientes, en los términos del artículo 297 de la ley, y los candidatos a diputados e integrantes de ayuntamiento que pretendan reelegirse en sus cargos también deberán manifestar cuántas veces han sido electos para ese cargo y bajo qué modalidad, así como la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la Constitución federal y estatal. La solicitud debe acompañarse de una manifestación de la voluntad de ser candidato independiente. También debe acompañarse por una copia certificada del acta de nacimiento, una copia por ambos lados de la credencial para votar, la constancia que acredite el tiempo de residencia expedida por la autoridad municipal, la plataforma electoral que contenga las principales propuestas que la candidata independiente sostendrá en la campaña electoral,
los datos de identificación de una cuenta bancaria aperturada específicamente para el manejo de recursos de la candidatura independiente, la constancia de entrega de los informes de gastos y egresos de los actos tendientes a obtener el apoyo ciudadano, la cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave del elector de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo por el porcentaje requerido en los términos de la propia ley, y una manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad sobre no aceptar recursos de procedencia ilícita, no ser presidente o presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal o Municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente de cualquier partido político, no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como candidata independiente, y un escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados por el Instituto Nacional Electoral. Hasta aquí me gustaría detenerme para explicar un poquito más a fondo en qué consiste la candidatura independiente. Ustedes han notado que se hace especial énfasis en la cuestión de la rendición de los informes de ingresos y gastos de la cuenta bancaria que se va a fiscalizar. Esto es derivado de que la facultad de fiscalización tanto a partidos políticos como a candidaturas independientes es exclusiva del INE. Es decir, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato o de cualquier otra entidad en el país que tenga candidatos o candidatas independientes registradas no podrán llevar a cabo la fiscalización de sus recursos, sino que eso es una facultad exclusiva del INE. Asimismo, deben saber que los candidatos independientes reciben una prerrogativa también al momento de que quedan registrados, pero para ello permítanme aclarar que existen dos momentos. En la ley de instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Guanajuato, ustedes podrán identificar que se refiere a un momento de la solicitud de registro y otro es sobre la solicitud de acreditación como candidato. Es decir, en un primer momento, ustedes solicitarán el puro registro con la manifestación de intención. Posteriormente tendrán que cumplir con ciertas etapas como es recabar el apoyo ciudadano y hasta que una vez que sea totalmente valorada, que se cuenta con el respaldo ciudadano mediante las cédulas y en este caso la aplicación móvil que se lleva a cabo para verificar tanto la credencial, la fotografía y la firma de la persona que está apoyando al candidato o candidata y que se valida la cantidad de estas firmas o de estas personas, entonces se le puede dar la acreditación para ser candidata o candidato independiente. Y en todo momento ustedes podrán ver que será registrado, será fiscalizado todo el ejercicio de recursos que se lleva a cabo por parte de las candidaturas independientes. Ahora bien, recibida la solicitud de registro de la candidatura independiente por el presidente o secretario de cualquier consejo, se verificará dentro de los 3 días siguientes que se cumplió con los requisitos señalados, a excepción de lo que yo les decía, la recabación del apoyo ciudadano. Las candidaturas a diputados, síndicos y regidores se registran por fórmulas de candidatos compuestas por un propietario y un suplente, y serán consideradas fórmulas y candidatos separadamente, salvo para efectos de la votación. Es decir, el proceso de selección de los candidatos independientes comprende 4 etapas: la convocatoria, los actos previos al registro de candidatos independientes, la obtención del apoyo ciudadano y el registro en sí de la candidatura independiente. De este modo, quienes pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato por un escrito en el formato que se determina cuando se da inicio al proceso electoral. La comunicación que se realice deberá ser a través de la Secretaría Ejecutiva y una vez hecha la comunicación, dentro de las 48 horas posteriores al vencimiento del plazo, el Instituto Electoral deberá emitir la constancia para que el ciudadano tenga la calidad de aspirante o en su defecto se requerirá para que subsane las omisiones o inconsistencias que presente su solicitud. Transcurrido este término,
Dentro de las 48 horas posteriores, el instituto deberá resolver en definitiva entregando la constancia que acredite la candidatura independiente o negándola. Ahora bien, con la manifestación de intención, la aspirante a candidata independiente deberá presentar la documentación que acredita la creación de la persona moral constituida en asociación civil, cuyo objeto social será realizar los actos necesarios para obtener el registro y la participación político-electoral en el proceso constitucional determinado. La asociación civil deberá tener el mismo tratamiento que un partido político en el régimen fiscal. De la misma manera, deberá acreditar su alta ante el sistema de administración tributaria y anexar los datos de la cuenta bancaria aperturada de la persona moral para recibir el financiamiento público y privado correspondiente. La persona moral deberá estar legalmente constituida con, por lo menos, el aspirante a candidato independiente, su representante legal y el encargado de la administración de los recursos de la candidatura independiente. A partir del inicio de las precampañas, los aspirantes podrán realizar actos tendientes a recabar el porcentaje del apoyo ciudadano requerido por medios diversos a la radio y televisión, es decir, no a través de la radio y la televisión, siempre que los mismos se constituyan actos anticipados de la campaña, no constituyen actos anticipados de campaña. Es decir, los actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano en los procesos electorales deben de seguir ciertos plazos y ciertas reglas. Por ejemplo, quien aspire a ser gobernadora del estado cuenta con 60 días para lograr recabar el apoyo ciudadano. Quienes deseen ser diputadas independientes, por el principio de mayoría relativa, cuentan con 30 días. Y quienes aspiran a ser candidatas independientes para la integración de ayuntamientos, cuentan con 45 días. Los actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano, este término que parece ser muy técnico, son simplemente las reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general que realizan los y las aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano. Para las fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá contener al menos la firma de la cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores, correspondiente al distrito electoral en cuestión. Sin embargo, no les voy a marear con ese tipo de porcentajes porque el número específico de personas que se requieren para recabar el apoyo ciudadano es publicado en nuestra página oficial cuando se gira la convocatoria a quienes aspiran a ser candidatos independientes. Esto en aras de un principio de certeza para que sepan si van a poder contender o no como candidatos independientes. En este caso, y aunado a la pandemia, además de las cédulas, que son específicamente para 3 municipios en nuestro estado, también se aprobó el uso de una aplicación móvil para recabar el apoyo ciudadano. Esta innovación permite que a través de una fotografía y a través de un código de barras que viene en nuestra credencial para votar, se pueda recabar el apoyo ciudadano sin necesidad de tener copias fotostáticas de las credenciales como se hacía en el pasado y que esto además era un poco más tedioso para quienes hacían la revisión. Sin embargo, nuestra normativa vigente aún no prevé como tal a nivel de ley el uso de esta aplicación. No obstante, es una facultad reglamentaria del instituto el uso de este tipo de tecnologías y más aún cuando es una instrucción del Instituto Nacional Electoral el que en los soples en los que se van a llevar a cabo las elecciones se utilice la aplicación móvil para recabar el apoyo ciudadano. Por su parte, nuestra ley nos dice que las cédulas de respaldo ciudadano, junto con las copias de las credenciales de elector de cada uno de los ciudadanos que manifestaron su apoyo, deben presentarse ante la Secretaría Ejecutiva de este instituto durante el periodo de recolección y durante los 10 días posteriores. De este modo, se analizará si se cumple o no con la cuota requerida que les manifesté hace un momento
para ver si cumplen o no con la cantidad de personas de apoyo ciudadano y, en su caso, otorgar la acreditación como candidata o candidato independiente. Cabe señalar que las candidatas independientes que obtengan su registro no pueden ser sustituidas en ninguna de las etapas del proceso electoral. Pues bien, les vamos a dejar una serie de bibliografía de referencias que les puede servir como útil para todo este tipo de procedimientos, y de antemano les agradezco mucho su tiempo por ver el video y por estar inscritas en este curso en su primera edición Quiero ser candidata. Saludos y que tengan un excelente día.